Seguimos en Buenos Días Madrid y abrimos ya nuestra mesa de tertulia esta mañana con Juan Pablo Polvorinos, Pedro Narváez, Pilar Velasco y Guillermo Ortiz. Muy buenos días a los cuatro. Bueno, vamos a fijarnos en la situación complicada para el PSOE. Los problemas crecen. Ábalos desafía a los suyos, desafía a Ferraz tras ese ultimátum de 24 horas que está ya a punto de cumplirse. 24 horas que le daban para que deje su acta de diputado por la trama de corrupción que implica a su mano derecha. El exministro ha dejado la presidencia de la Comisión de Interior, pero se aferra a su escaño y por el momento no dimite. El plazo expira en poco más de una hora, a las 10 de la mañana. Solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Y así se comunicó públicamente por la portavoz socialista desde la sede del PSOE después de la ejecutiva. A las 11:20 de la mañana anunciaban ese ultimátum a Ábalos para que deje su acta de diputado por el escándalo de corrupción de Koldo García. El exministro se resiste de momento a dejar el escaño. Ayer dimitía tras ese ultimátum, pero solo como presidente de la Comisión de Interior. Se aferra, por tanto, al escaño 6 años después de defender con estas demoledoras palabras la moción de censura contra Rajoy por corrupción. La diferencia es que hay algunos que dejan la vida política y otros se aferran a ella. La diferencia es que unos se enriquecen y otros no. No podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. En Ferraz confían en que el exministro acate la decisión tomada en la Ejecutiva Federal y dimita, y la verdad es que yo creo que nadie se atreve a adivinar qué es lo que va a hacer. Ábalos. No, y el Partido Socialista ahora, a esta hora, me temo que tampoco lo sabe. Ábalos tiene margen, pero muy poco. Que tuviera que salir ayer la portavoz de la Ejecutiva a hablar de responsabilidad política, a pedirle el acta públicamente, a darle ese ultimátum, indica que las cosas no han ido bien. Publica hoy El País esa visita de Santos Cerdán a casa de Ábalos para pedirle el acta. Vimos sus entrevistas del fin de semana justificando por qué no tenía que dimitir, y lo que tenemos ahora es un ultimátum que ¿en qué se traduce? A ver, a mí la pregunta a estas horas es si el Partido Socialista le va a expulsar al Grupo Mixto, con lo que esto representa para el Partido Socialista. Estamos hablando de alguien que ha ocupado todos los cargos desde 1987, que lo fue todo: concejal en la Diputación, diputado en el Congreso de Valencia, pero el serpa de Pedro Sánchez en las primarias, el secretario de organización número 3 del PSOE desde 2017 a 2021, ¿no? Una legislatura importante también para Sánchez. ¿Está el PSOE dispuesto a verlo en el Grupo Mixto, a uno de sus pesos pesados? A mí me parece difícil. Creo que a estas horas todavía pueden pasar cosas, que también Ábalos va a tener difícil aguantar toda la presión, y que si lo que vemos de aquí a mediodía es la expulsión de Ábalos, pues el escenario habrá cambiado, y sobre todo para el PSOE, porque el PSOE podrá decir que ha tomado cartas con la corrupción, que le exige una responsabilidad ética y política sin estar implicado directamente en la trama, pero al final tienes a Ábalos, a tu secretario de organización, en tu bancada de al lado, en un grupo al que no ha pertenecido en los últimos 30 años. Va a ser bastante... Al final tenía que ver con la responsabilidad política o ética en tu ejercicio de responsabilidades. A nadie se le escapa que sin Ábalos y sin las competencias ascendió a este conductor, a una persona que era conductora, lo voy a poner ahí, le ascendió hasta el Consejo de Empresas de Fomento. Consejero de las empresas más importantes del Ministerio de Fomento, que tiene su peso. Con lo cual, sin las competencias que le dio a Ábalos, a su asesor Koldo, a su sombra, a su número 2, que tenía el despacho al lado del suyo, no hubiera podido malversar y llevarse estas presuntas mordidas. Que le tengamos que estar explicando a los políticos a estas alturas que si no le diste competencia, si no te enteraste de nada, algo también tienes que ver con ello, pues también es para hacérselo mirar. ¿Pero creéis que con Ábalos ahí queda la cosa? En el caso de que Ábalos dimita, ¿ya se consigue generar ese cortafuegos para que no siga subiendo el incendio? Yo creo que el Partido Socialista parte de estamos en una fase muy incipiente de la investigación. El pasado viernes se levantó el secreto de sumario. Entonces yo diría que... Siempre sobre lo que diga o sobre sus gestos,
que sería insoportable para el PSOE, ¿no? A mí me cuesta mucho verlo en el grupo mixto Ábalos. Es que, a ver, claro, estamos en una legislatura, estamos en un tiempo político que todo es posible a todas horas, ¿no? Pero a mí creo que de aquí a que pase el día, creo que no va a llegar al pleno de mañana, miércoles, en el Congreso, siendo diputado del Partido Socialista. Ahora también creo que me cuesta mucho que le expulsen y acabe en el grupo mixto y que se mantenga en el grupo mixto por el simple hecho de mantener un sueldo, porque estamos hablando de que Ábalos habla de que tiene hijos, de que tiene una situación familiar precaria, y lo que estamos hablando es de que quiere mantener un sueldo como diputado del Congreso, porque es que es así. Y esto que podía también haber acabado bien... ¿no? Bueno, el aforamiento yo lo pongo en duda porque, mira, pierdes una instancia para recurrir. Al final tienes solo la bala, por decirlo así, del Supremo, que si te condena, condenado estás en la audiencia... del Congreso. Sí. Porque sería muy expuesto públicamente y habría una expectación siempre sobre lo que diga o sobre sus gestos, que sería insoportable para el PSOE, ¿no? A mí me cuesta mucho verlo en el grupo mixto Ábalos. Es que, a ver, claro, estamos en una legislatura, estamos en un tiempo político que todo es posible a todas horas, ¿no? Pero a mí creo que de aquí a que pase el día, creo que no va a llegar al pleno de mañana, miércoles, en el Congreso, siendo diputado del Partido Socialista. Ahora también creo que me cuesta mucho que le expulsen y acabe en el grupo mixto y que se mantenga en el grupo mixto por el simple hecho de mantener un sueldo, porque estamos hablando de que Ábalos habla de que tiene hijos, de que tiene una situación familiar precaria, y lo que estamos hablando es de que quiere mantener un sueldo como diputado del Congreso, porque es que es así. Y esto que podía también haber acabado bien... ¿no? Bueno, el aforamiento yo lo pongo en duda porque, mira, pierdes una instancia para recurrir. Al final tienes solo la bala, por decirlo así, del Supremo, que si te condena, condenado estás. En la audiencia todavía puedes recurrir. Y no sé si Ábalos entiende que por la composición del Supremo le puede favorecer, pero también yo creo que no nos adelantemos. Los compañeros tendrán otras fuentes, pero a mí las fuentes de la UCO me dicen, después de todos estos meses de investigación, ha habido 17 meses en la Fiscalía, hemos llegado a esto, y está puesto en la querella y en el auto del juez. Ábalos aparece salpicado en un par de conversaciones como el exjefe, pero no le hemos implicado en las comisiones que cobró Koldo. Hasta aquí veremos, porque ha habido registros, incautaciones, esto se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Dicho esto, no supo leer la responsabilidad que tenía Ábalos la semana pasada. Y en lugar de acabar bien, yéndose con asumo mi responsabilidad política y oye, ya veremos el puesto que me dan mañana porque yo no estoy implicado y aquí solo he asumido responsabilidad, va a acabar de la peor manera posible, que tiene que salir a rastras del Congreso, porque eso ya es irrevocable, es en la situación, en el tic-tac, en el contador marcha atrás en el que estamos. Por ¿no? eso me sorprendía, porque le han puesto directamente con la espada, entre la espada y la pared, con esa petición de dimisión pública de 24 horas, con el reloj, contando ya la cuenta atrás. Realmente es muy dura Yo creo que esa esto también forma hay de terminar. Señalaba el PP también diciendo, no lo haré por lo que diga el PP, sino por lo que me diga mi partido. ¿O a qué Efectivamente, hace no mucho, el fin de semana, lo que dijo Ábalos en sendas entrevistas, El País y La Sexta, fue: si mi partido me lo pide, yo soy un hombre leal, pondré mi cargo a disposición del Partido Socialista. Hoy no está poniendo su cargo a disposición. Estamos ante una situación en la que un secretario de organización le pide al exsecretario de organización que entregue su acta, y el señor Ábalos se está negando. Esa es la realidad, habiendo dicho que no. Señaló el aprovechamiento del Partido Popular de que deje su acta y hacerle el juego a la derecha. Si lo hemos comentado antes, en un caso de presunta corrupción, aunque no le afecte directamente, los partidos lo utilizan, pero Ábalos se comprometió a hacer caso a su partido y hoy está forzando la máquina y el temporizador. Bueno, ¿y qué es lo que intuimos? Intuimos que se está negociando. Claro. Algo se estará negociando para ver, no sé, algún tipo de salida a esta situación tan difícil para el propio Partido Socialista, pero en el que todos se queden satisfechos de alguna manera, ¿no? Hombre, lo que hablábamos antes, al principio del programa, que está claro que Ábalos va a intentar conseguir una salida adecuada, ¿no? Adecuada para que no quede mal ante la opinión pública, no quede mal como lo que ha sido como un hombre muy poderoso, fue un hombre poderosísimo dentro del Partido Socialista, y que él crea que pueda, en fin, no quedar tan mal, ¿no? Y no sé qué le pueden ofrecer.
Lo que pasa es que hay que ponerse en su piel para entender los argumentos que le llevan a no hacerlo. O sea, yo creo que el orgullo hay que tenerlo cuando uno está desempeñando sus funciones y rodearse siempre de los mejores para poder desempeñar sus y yo creo que Juan Pablo apoya la moción, lo que pasa es que está diciendo, ¿y por qué este hombre todavía no da el paso? Pues por esto, por esto y por esto. Bueno, claro, claro, se pone en su piel, ¿no? Se pone en su piel. De hecho, una expresión que ha utilizado Ábalos, el propio Ábalos no ha sido, es que os estáis equivocando, ha dicho él. Como diciendo, es que me vais a hacer renunciar a mi acta y os estáis equivocando porque al final esto contra mí va a quedar en nada. Y legalmente puede sí, pero que tenga moralmente... razón. O sea, hay una posibilidad en la que esta instrucción continúe adelante y se quede en los 8 contratos investigados y en los 7 camarillas comisionistas imputados. Por tanto, estoy contigo. Es comprensible que Ábalos diga, oye, si me hacéis dimitir, puede parecer que cae sobre mí la sombra de la presunta corrupción. Claro, pero lo que no entiende es lo que estamos diciendo aquí también. Si tú colocas a tu número 2 y acaba llevándose mordidas, comprándose 2 pisos en Benidorm, terrenos en Polop, dinero en efectivo en tu casa y era tu número 2 bajo tus competencias, hombre, algo tiene que ver contigo. Es que aparte de su número 2, es que eran uña y carne. O sea, es que iban a todas partes juntos. Cuando iba Ábalos, detrás estaba Coldo García. Dices, no, es que, entonces, es que también cuesta creer, para cualquier persona que tenga sentido común, cuesta creer que no supiera ni sospecharan absolutamente nada. Cuando además hay informaciones que dicen que de esto ya venían alertando desde hacía tiempo, tanto como para que llegara a manos del Partido Popular. Cuando tú dices, Laura, es que un ministro tiene que rodearse de los mejores, la pregunta que acaba de hacerse es, y para el efecto y la empresa, por así decirlo, que tenemos ante... De sanidad en aquel momento y que fue el que hizo un montón de encargos de compras de sobreprecios que se salieron en aquel momento en la prensa. Al ministro, todos, claro. Efectivamente. Entonces que pueden salir también, quiero decir que el caso puede llegar... Nos pueden hacer... Pero yo aquí discriminaría porque... la causa general, es que yo ahí volvería de cómo fue la pandemia. Al año 2019-2020, al año de la pandemia. Si es que se quitaron... Decíamos antes, es muy difícil que haya un contrato ilegal en la pandemia porque no había legalidad. O sea, se quitaron todos los controles porque no había mascarillas en este país y necesitábamos material sanitario. Guantes, mascarillas, test COVID. No estuvo imputado. Carlos Martínez Almeida se entera de que hay unos que pueden traer mascarillas y le pongo buena voluntad. Y dijo, oye, mi primo es el alcalde, a ver si pueden llegar las mascarillas. Y luego hubo 2 piernas, por así llamarlos, que hicieron un contrato de 11 millones de euros y una estafa con 80% de sobreprecios. La justicia dice que no es culpa del ayuntamiento, porque en ese momento te la acaban colando muchos. Y como el contrato de Medina y Luceño del Ayuntamiento de Madrid, seguro que cuando rastreemos hubo mucho listo que se aprovechó de la situación de la pandemia. Este contexto es el que es. Otra cosa distinta es el caso Koldo, en el que un asesor del Ministerio se lo acaba llevando por detrás. Por eso digo que discriminemos porque a las administraciones se le pudieron colar gente sin experiencia que metieron sobreprecios. En este caso llevan ya 2 años investigándolo y sacando todo tipo de conversaciones y unas comisiones millonarias precisamente de una persona que es mano derecha de un ministro entonces. Utilizando la confianza que le dio el ministro para moverse como quiso, o es lo que parece, por las administraciones. Él y su entorno, porque cuando lees cosas en la prensa, ¿no? Investigaciones o del sumario, ¿no? Que cuando dicen que su hermano multiplicó por ¿cuánto fue? Por 22 sus ingresos en efectivo, pues claro, te quedas un poco... Y con unas reivindicaciones que todos, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo, incluido el ministro Planas y el presidente, que son justas sus reivindicaciones. Yo creo que la mayoría de los burócratas de Bruselas que hacen estas leyes al final no han ido al campo en su vida, no saben lo que es una vaca. Igual que muchos grupos, no, en serio, igual que muchos grupos animalistas o ecologistas que están hablando de cosas de las que no saben, porque tienes que ir al campo y saber la gente cómo trabaja. Tienes que saber mucho del campo y haber nacido ahí casi para saber familia de agricultores y entonces sé cómo funciona el asunto, es su día a día, vaya. Y aún así, sin la PAC no seríamos nadie, ¿no? Y sobre todo el sur de Europa, sin la política agraria común que nos ha dado muchas subvenciones. A ver, hay un equilibrio muy difícil y en eso está no solo España, están todos los países de Europa. ¿Cómo compaginas la política agraria común, que son muchas subvenciones que salen del bolsillo de todos y bien está al campo, con la protección del medio ambiente y de unas emisiones que también van a perjudicar a largo plazo al campo porque tienen que ver también con las condiciones climáticas, con la sequía, con la transformación
negociación de los propios agricultores y ganaderos para que puedan seguir viviendo de eso. El problema es complejísimo y yo en este caso, bien que haya un ministro como Planas, que lo dicen a izquierda y derecha, que es alguien que conecta con el sector y que ha abierto una mesa de negociación muy activa y que además ha hecho concesiones como, por ejemplo, quitarles la burocracia, ¿no? Algo han conseguido, que desde el primer momento les tachaban como ultraderechistas y demás, y ahora ya han abierto mucho más, digamos, las entendederas para competir. Lo bueno es que los agricultores echaron a esa ultraderecha, porque los hubo y se intentaron aprovechar de ellos y convocaron una huelga nacional, acordaros, hace un par de semanas, y estos agricultores que están en la calle dijeron, no vamos a ir a Ferrar. Finalmente han conseguido que digan que sus reivindicaciones son justas y que se van a poner a ello. Así que veremos a ver si efectivamente se ponen a ello. Son los que expulsaron a los que no pintaban. Y si hubiese más concentraciones, lo